Vamos a empezar entonces con el primer tema. Conducta y aprendizaje. Conducta, vean acá esta definición que poco la sinteticé. Es la continua interacción del organismo con su ambiente, ¿sí? Yo lo puse esto en cursiva, continua. ¿Por qué? Porque el ser humano y cualquier organismo vivo se comporta desde que nace hasta que muere, ¿sí? Desde que nacemos nos venimos comportando. Es una continua interacción del organismo con el ambiente, ininterrumpida. Solo se interrumpe en la muerte. Es un tema porque cuando nosotros estamos en una terapia, nosotros vamos a analizar un pequeño fragmento, un pequeño segmento de la conducta, ¿sí? Tengo problemas para dormir, ok. Ese fragmento, ese segmento conductual es el que vamos a estudiar. Pero la persona se está comportando todo el tiempo. Interacción del organismo con su ambiente. No vamos a estudiar el organismo, ¿sí? La conducta no es el cerebro, no es lo que pasa en el cerebro, tampoco es lo que pasa en el ambiente, ¿sí? Sino que la conducta es esa interacción. Yo después les voy a pasar un video que subí a YouTube que se llama justamente ¿Qué es conducta? Es un paper, o sea, está basado en un paper de Steve Fraser que está bastante interesante, bastante fácil de leer. También lo voy a subir en Classroom, como para que puedan profundizar en esto. Quedémonos con que la conducta puede ser manifiesta, como decíamos, o encubierta, ¿sí? Manifiesto es algo que se puede ver, que cualquier persona lo puede ver. Encubierto es algo que solamente puede ver la persona que está teniendo esa conducta. Cuando hablamos de algo encubierto, por ejemplo, y hablamos de una interacción, un organismo puede estar interactuando con su ambiente, si lo quieren decir mal y pronto, su ambiente psíquico. Una persona puede estar interactuando con un recuerdo, por ejemplo. Pensemos en algún caso de alguien que ha sufrido, o sea, un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Alguien que ha sufrido algo muy fuerte, algo traumático, ¿sí? Y está angustiada en este momento, ¿por qué? Porque está interactuando con ese recuerdo. Entonces, cuando hablamos de ambiente, no nos referimos al ambiente solamente físico que está fuera de la persona, sino todo aquello con lo que interactúa el organismo, ¿sí? Pueden ser recuerdos, pensamientos, sensaciones, ¿sí? Puedo estar interactuando con algo que siento en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy dando esta charla y de repente siento que me late muy fuerte el corazón, si esas palpitaciones que todos los hemos tenido en algún momento, si siento esas palpitaciones muy fuertes, tal vez que la interacción con esas palpitaciones gatille, dispare mucha ansiedad en mí, ¿sí? Puedo incluso llegar a un ataque de pánico. Entonces, todo eso es interacción del organismo con el ambiente. Como es un fenómeno natural, está regido por leyes naturales, ¿sí? Y esas leyes son las que vamos a ver. Y bueno, le dije recién, solamente podemos estudiarlo en segmentos, en pequeños segmentos. No podemos estudiar toda la conducta de un organismo porque es imposible, básicamente. Después, el otro tema es aprendizaje. El aprendizaje es una estrategia adaptativa que consiste en cambios conductuales en función de aspectos ambientales regulares. En función de aspectos, esto está mal. Es ambientales no va. Regulares y duraderos sería, pero bueno, no importa. Eh, esta definición la he escrito mal. Vamos con esto. Estrategia adaptativa, ¿sí? En esto, que la clase pasada no pude profundizar en esto, pero hay toda una base de lo que sería la selección natural, ¿sí? Todo organismo vivo busca sobrevivir y replicarse. Esas son como las dos funciones que tiene un organismo vivo. ¿Cómo voy a hacer para sobrevivir y replicarme? Bien, cada especie ha desarrollado una estrategia diferente. ¿Sí? En el caso de las plantas, la estrategia para sobrevivir y replicarse es absorber la luz del sol, absorber los nutrientes, y básicamente no tienen mucho aprendizaje. ¿Sí? No tienen que hacer mucho, no tienen que ir modificándose. Pero ahora, ¿qué pasa si a una planta, siguiendo el ejemplo de las plantas,
le ponemos un árbol muy grande arriba y le empieza a tapar la luz. No sé si han visto ese fenómeno, cómo la planta empieza a moverse poco a poco, o sea, venía creciendo de una manera y empieza a moverse hacia donde hay más luz. Eso es una forma de aprendizaje, es una estrategia que tiene la planta en donde va a ir generando ciertos cambios, perdón, que voy a admitir gente, ahí está, va a ir generando ciertos cambios en función de los cambios que se van produciendo en el ambiente. ¿Ante cualquier cambio del ambiente voy a modificarme? No. Ante un cambio que sea relevante y regular o duradero, ¿sí? Eso creo que era por acá, iba la definición. O sea, el aprendizaje se da ante un cambio que tiene que ser biológicamente relevante, ¿sí? Algo que ponga en juego esta supervivencia o la reproducción, que aparte sea un cambio regular, que se dé continuamente o que sea duradero, porque si no, no vale la pena hacer alguna modificación. En los seres humanos, lo que tenemos, bueno, hay especies que van a estar más, digamos, que van a tener mayor predisposición al aprendizaje, mayor capacidad de aprendizaje y otras especies que no necesitan cambiar mucho para poder sobrevivir. No sé si han visto cómo se comportan las hormigas, las abejas. Son animales que vienen casi como que de fábrica diseñados para comportarse de una determinada manera y cada individuo se sigue comportando de esa manera a lo largo de su vida. No cambia mucho lo que hacen, ¿sí? Entonces, eso les ha servido a esa especie para sobrevivir y replicarse. En cambio, en los seres humanos, está, por así decirlo, liberado a su suerte de aprendizaje. O sea, nosotros tenemos que aprender incluso cómo comer, cómo hablar, cómo reproducirnos, cómo interactuar con las otras personas, ¿sí? Eh, Básicamente nuestras conductas son muy dependientes del aprendizaje. Y eso, por un lado, supone una ventaja evolutiva porque nos permitió empezar a modificar nuestro medio natural y empezar a generar herramientas y empezar a generar un montón de cosas que garantizaban nuestra supervivencia, desarrollar tecnología, ciencia, hasta donde estamos hoy. Pero por otro lado, es un problema porque justamente hay aprendizajes que un individuo está haciendo que no le van a servir para su vida, ¿sí? Que van a ser problemáticos. Y acá es donde entramos los psicólogos. Bien, hay tres componentes en el aprendizaje. El filogenético. Lo filogenético es todo aquel aprendizaje que se ha dado a lo largo de la evolución de una especie, ¿sí? A ver, el hablar no es algo que está desde el comienzo de la humanidad. Al comienzo de la especie Homo, antes de ser Homo sapiens, no existía el mecanismo biológico que nos permitiera hablar, ¿sí? Va a haber, bueno, en este el aprendizaje filogenético podemos poner el ejemplo que puse recién de las abejas, de las hormigas. O sea, una hormiga desde que nace y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo? ¿Por qué sabe lo que tiene que hacer? Porque hay una programación, entre comillas, genética, biológica, que directamente a lo largo de la evolución se fue diseñando para decir, ok, comportate de esta manera. Lo ontogenético es lo que se desarrolla a lo largo de la historia de un individuo en particular, ¿sí? Nacemos con ciertas capacidades, con ciertas tendencias biológicas, y a lo largo de nuestra historia vamos aprendiendo distintas cosas, vamos relacionándonos con nuestro entorno y vamos aprendiendo cosas distintas en función de lo que vamos, de nuestra relación con el entorno, de cómo se va dando esa interacción. Entonces, lo ontogenético es igual a decir historia de aprendizaje, ¿sí? Todos tenemos nuestra propia historia de aprendizaje. Y por último, el elemento que va a estar influyendo va a ser los elementos actuales, ¿sí? Lo que está pasando ahora.